Raimundo Cruz, entrevista a Juan Francisco Torres Landa, consejero de México Unido contra la Delincuencia. Gusto saludarle, Raimundo Cruz. Regrese que nos tome la llamada. 55 ciudades del país lo escuchan. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Raimundo? Qué gusto saludarte a ti y a tu importante auditorio. Encantado de platicar esta tarde. Oiga, 6 meses, hacemos un corte de caja porque así lo hace el presidente. El lunes él tiene una gran fiesta en el Zócalo. Su balance desde la óptica de ustedes, México Unido contra la Delincuencia, 6 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum, 6 meses de gobierno de López Obrador, que el corte de caja, ¿cuál es desde su punto de vista y sus números? Mira, efectivamente lo importante es justamente basar nuestras expresiones en base a datos duros. Sí. Estos no son temas donde calificamos personalmente si una persona nos cae bien o mal. Sí. Eso lo podemos usar para otros foros, pero en temas de seguridad y justicia es claro que los números no pintan un panorama halagador. Y me explico. En materia nacional, 2017 fue el año más violento del que se tenía historia. Sí. 2018 rebasó esas cifras y hoy, al semestre que llevamos en 2019, ya rebasamos a 2018 en ese mismo periodo. Sí. Entonces tenemos claro que frente a nosotros viene el año todavía más violento de lo que se ha registrado en el país. Eso no se puede, digamos, ya decir que esto fue por el cochinero o porque las cosas del pasado siguen impactando el futuro. Sí. Porque o el presente. En realidad, sí, exactamente, el presente. En realidad, ellos nos dijeron que en cuestión de minutos y por mero ejemplo, las cosas iban a resolver básicamente a partir del 1 o 2 de diciembre. Sí. Ya se dieron cuenta que eso no es así porque los problemas son multifactoriales. Pero te voy a decir lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es que no se estén tomando las medidas necesarias para cambiar la dinámica del país. Y te pongo un ejemplo muy claro. El domingo dicen que van a tener un lanzamiento formal de la Guardia Nacional. Así es. La Guardia Nacional, como la están formulando y como la están planeando, es la consecución y es la consumación de un error fundamental que se remonta a muchos años, pero particularmente a partir de 2006. Militarizar la seguridad pública es un error fundamental porque no te va a generar las condiciones de certidumbre y de tranquilidad, de seguridad y justicia que la ciudadanía quiere. Y no lo va a lograr por una razón muy sencilla, porque para que haya seguridad y justicia se requiere investigación, se requiere prevención, se requiere carpetas en las cuales se pueda acusar a una persona y se le pueda procesar con contundencia, con la solvencia que el sistema penal acusatorio requiere. Una institución militar está educada para eliminar a un enemigo, para contrarrestar una fuerza letal, sí, para ir en contra por la vía de la fuerza, digamos, institucional. En su plan de trabajo no existe la parte de investigación y prevención. Entonces, simplemente vamos a ver más de lo mismo, pero con una apuesta equivocada, porque lo que el país menos requiere es gasolina en un tema donde hay una flama abierta. Lo que tendríamos, insisto, que apostar es a políticas distintas para que entonces generáramos resultados distintos. Y cuando nos dicen que esto está autorizado constitucionalmente, hay un problema. Tú recordarás que justamente la aprobación de esa reforma pasó por una discusión muy álgida en el Senado, en que finalmente se accedió y la minoría, digamos, opositora se sumó a la mayoría con una condición de que efectivamente este fuera un cuerpo con una naturaleza y una esencia de naturaleza civil. Sí, así es. Cuando tú ves la implementación de lo que se van a dar a anunciar formalmente el domingo y tú haces la prueba para determinar qué es lo que ha sucedido, no hay duda de que tiene un componente militar en todos sus rasgos. Militar. En sus uniformes, en su educación, en sus mandos, inclusive el Estado Mayor de la propia Guardia Civil está dominado por fuerzas militares. Entonces, hay un engaño de lo que se ofreció en esas discusiones en el Senado, hay un engaño respecto a lo que la Constitución señala y en las prácticas no se está poniendo en lo que es, en cumplir lo que la Constitución señala. Entonces, esa es una muy mala señal en la cual en este gobierno parecería ser que el cumplimiento de la ley es optativo o es una cuestión, digamos, simbólica en la medida en que ellos tengan, entre comillas, mejores alternativas o mejores vías. La ley se debe de cumplir. El presidente ha dicho que por encima de la ley nadie y fuera de la ley nada. Pues eso lo tendrían que aplicar también a lo que ellos mismos hacen. Y repito, creo que el domingo vamos a ver una nueva muestra de que no se está cumpliendo lo que la ley señala. Además de que, insisto, no coincidimos con el diseño. Eso es algo fundamental. Si me regreso por un segundo a la Ciudad de México, pues lo que estamos viendo aquí es que las calles están con un nivel de inseguridad, una rapiña en materia de asaltos, en materia de violencia y, por supuesto, de casos emblemáticos en que hemos visto
una cantidad inusitada de muertes y de secuestros, los cuales, dicho sea de paso, porque nosotros llevamos la contabilidad de secuestros desde hace muchos años. De hecho, la institución en la cual me digno participar en el Consejo surge justamente hace más de 20 años, justamente por una cadena de secuestros. No te voy a decir que el problema hubiera desaparecido, pero esta secuela de secuestros que estamos viendo en la Ciudad de México es un fenómeno inusitado en función de los últimos años. O sea, sí hay un deterioro, y a pesar de que la jefa de gobierno nos diga que es una cuestión de percepción o una cuestión aislada, caray, a lo mejor para ella se le hace normal que haya secuestros de estudiantes que los matan, sí. Abogados que los toman en un lugar que está, sí, digamos, pues en un lugar de esparcimiento, y aparece en la colonia Nápoles. Ahora le echan la culpa a las goteras, así es, sí. Exacto, eso no es normal, Raimundo, y no tenemos por qué acostumbrarnos. Debemos ser mucho más exigentes y requerimos seriedad en la conducta, que tomen noción de que los problemas existen, porque es la única forma de resolverlos. Si ellos mismos se encargan de negar la existencia de los problemas, platícame a mí cómo los van a resolver. Claro. No funciona así. Juan Francisco Torres Landa, el tiempo se me termina. Podemos hacer un compromiso. La próxima semana el presidente va a dar su corte de caja, su celebración el día 1, pero va a decir cosas, me imagino que va a dar datos. Podemos platicar en el transcurso de la semana para no cerrarnos a un solo día, para hacer un análisis, sobre todo en materia de seguridad, de lo que haya dicho el presidente. ¿Le parece bien? Por supuesto, Raimundo, encantado, y esperemos que no sea ese reporte en base a otros datos. Necesitamos obrar todos con la misma información, y la información que nosotros utilizamos es la que publica el gobierno. Que nos digan que tienen otros datos es un insulto. Juan Francisco Torres Landa, consejero de México Unido contra la Delincuencia, ha sido un gusto platicar con usted. Buenas tardes, buen fin de semana. Que estés muy bien, igual. Gracias.